¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarlos en esta noche de martes desde la ciudad de Morelia. Ya son casi las 10 de la noche cuando llevo a cabo esta grabación. Quiero referirme lo más breve que pueda a este asunto de la caravana de migrantes que pretenden cruzar la frontera de Estados Unidos con México. Debemos de tener un poco más de información para saber el origen de estos problemas, porque se hace muy fácil criminalizarlos, ofenderlos, insultarlos, agredirlos, tratarlos con desprecio. Deben de informarse que este es un tema grave, complejo, delicado, del que el único responsable, escúcheme bien, han sido los diferentes gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica. La historia es larga, pero yo se la voy a sintetizar. ¿Usted escuchó alguna ocasión que a Honduras, El Salvador, Guatemala, sobre todo, les llamaban repúblicas bananeras, referente a la producción de plátano? ¿Por qué? Cuando Eisenhower, un héroe norteamericano de la Segunda Guerra Mundial, que llegó a ser presidente de los Estados Unidos, el vicepresidente de los Estados Unidos tenía intereses, era a la vez vicepresidente de una empresa productora de fruta, en este caso de el plátano. Y en esos países a los que he hecho mención, tenían enormes plantaciones, enormes, gigantescas, ocupaban territorios enormes, sembrados de plátano. Para una empresa norteamericana, United o United Fruit, no me acuerdo exactamente el nombre, eso lo leí hace ya algún tiempo, pero me viene a la mente ahora con esta campaña. ¿Qué sucedió? Que toda la mano de obra la contrataba esta empresa con salarios de hambre, de miseria, gobiernos que no le servían a los intereses de los Estados Unidos, sobre todo en esta situación de la explotación de la mano de obra, eran derrocados e imponían a otros gobernantes que estuvieran alineados, sometidos a los intereses de los gobiernos de Estados Unidos de Norteamérica, al imperialismo yanqui en síntesis. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Que se fue acumulando la irritación, el malestar, la miseria, la pobreza, con ese afán de expandir el capitalismo, el neoliberalismo, ese fenómeno económico que se llama la globalización, que no es más que la expansión del capitalismo llamado capitalismo salvaje, que explota hasta la médula a los trabajadores, pues ha generado esto que ahora se vive. No es que sea una caravana pagada por alguien para generarle un conflicto a México, un conflicto a los Estados Unidos, no, es la desesperación de la gente, porque además a la par de estos gobiernos autoritarios alineados con los Estados Unidos que permitieron, yo le llamo robo, que se llevaran toda la riqueza frutícola de un país, que debieron de haber aprovechado esos países para mejorar sus condiciones de vida, para venderla a otras naciones y lograr ingresos. No permitieron y los obligaron a que toleraran a esta empresa que fuera principalmente su accionista mayoritario, el vicepresidente de los Estados Unidos, de los Yankees, en la época del general Eisenhower. La violencia, el surgimiento de grupos paramilitares al servicio de esos gobiernos que mataban a la gente, que no se sometía, a los que levantaban la voz para exigir justicia, salarios dignos, eran asesinados por estos grupos. Entonces, claro que hay narcotráfico tolerado por esos gobiernos, como en México, pero en este caso me refiero a esos tres países. Surgen grupos de violencia que asesinaban
a quienes el gobierno les decía que asesinaran, el tráfico de drogas, el tráfico de personas, esos gobiernos, porque pasaron muchos años, estamos hablando de allá de los años 50 más o menos, se empezó a generar lo que ahora se ha vivido con esta caravana. Yo les ruego que lean un poco de historia, que busquen información, sobre todo aquellas personas que se dejan manipular por los medios de comunicación o por algunos grupos que les dicen que hay que rechazar, que hay que ofender, que hay que rechazar esos migrantes que no tienen derecho a introducirse a territorio mexicano. No sean ignorantes, búsquenle tantito en los tratados internacionales que actualmente tiene signado o firmado México, en pactos en donde el derecho de asilo y de refugio es un deber para el Estado mexicano, es decir, para el gobierno, pues, porque aquí ya les he dicho, el presidente de la República es jefe de Estado y es jefe de gobierno a la vez. No criminalicemos a esa gente. Yo no dudo que a lo mejor pudiera venir uno que otro sujeto que haya cometido alguna conducta delictiva en cualesquiera de esos tres países a los que he mencionado para evadir la acción de la justicia de su país, pero en su mayoría pues son gente que vive en la miseria, son gente que es perseguida políticamente porque está en total desacuerdo con sus gobiernos dictatoriales, autoritarios, impuestos por los yanquis. Entonces, que el señor Trump no se desgarre las vestiduras si sus antepasados generaron todo este problema. Lo generaron a través de qué? De la explotación brutal, salvaje de esos territorios, de despojarlos de su riqueza agrícola, de su agricultura, para transformarlos en plantaciones de plátano. Por eso ahora está ya este movimiento migratorio. No fue nada pagado, comprado o financiado por algún grupo político adverso a Trump, no, nace, brota del dolor, del alma, de las necesidades, de la miseria de esas personas, que son miles, miles, no son poquitas, son miles, y desde generaciones anteriores que fueron explotados, sometidos, asesinados, haciéndolos trabajar por salarios miserables para enriquecer a un país como los Estados Unidos de Norteamérica, con esa compañía a la que ya he citado, que ya he dicho su nombre. Entonces, no nos extrañemos de eso. Por eso hay que leer y leer a escritores que tengan un poco de credibilidad, no leer a los escritores que defienden el neoliberalismo, el capitalismo salvaje. Ahí le dejo en este tema. En el otro asunto, el año de 2017, en México, las instituciones o empresas banqueras tuvieron una ganancia de 117,000 millones de pesos nada más por las comisiones que cobran. A mí se me hace, no me agrada, la verdad lo digo, las declaraciones de López Obrador, cuando en la Cámara de Senadores se presenta una propuesta para reducir o suprimir esos cobros excesivos, arbitrarios, usureros a los cuentavientes, a los que tienen algún crédito. Ahí le cobran hasta por dejarlo sentar en una silla de Vancomer, por ejemplo. Le cobran hasta por entrar el aire que respira. Entonces yo creo y reconozco y lo ratifico que esta iniciativa de ley debe de seguir su camino, lo quiera o no lo quiera López Obrador. Ya afortunadamente existen reformas constitucionales que ojalá en este caso Ricardo Monreal, que preside la bancada de Morena en la Cámara Alta, es decir, en la Cámara de Senadores, él lo debe de conocer perfectamente.
Si esta iniciativa de ley se transforma en ley y es aprobada por mayoría, pues tiene la mayoría Morena en la Cámara Alta, como en la Baja también, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Si es aprobada por voto mayoritario de Morena, se transforma en ley. Se la envían al presidente para que a su vez la publique en el diario oficial de la Nación y cobre vigencia, entre en funcionamiento pues y se aplique de inmediato en contra de estos usureros, de estos buitres banqueros. Pero pues resulta que López Obrador da marcha atrás al decir que él no tenía pensado tocar el sistema bancario por lo menos en los 3 primeros años. Yo insisto, los senadores tienen en sus manos el que esta ley cobre plena vigencia. ¿Por qué? Antes existía el derecho de veto del presidente, que llamaban veto de bolsillo, porque un solo hombre, como es el presidente de la República, podía vetar una ley, es decir, no aprobarla, no promulgarla, es decir, no publicarla en el diario oficial de la Federación. Pero, en este caso, si durante un lapso determinado el presidente López Obrador, después de que se apruebe, en su caso, si es que verdaderamente la bancada de Morena, encabezada por Ricardo Monreal, quieren ayudar, quieren favorecer al pueblo mexicano y sobre todo a los cuentavientes, en este caso, debe de correr todo el trámite legislativo, esta iniciativa de ley, y enviársela al presidente cuando esté en funciones, o en este mismo régimen lo pueden hacer, pero sería correcto, después de haber dialogado con los empresarios, banqueros, y si estos no ceden, no entienden los argumentos del daño que le están haciendo al país, porque ellos también son copartícipes de esta miseria que existe en el país. Si ellos no ceden, bueno, entonces que siga adelante el procedimiento de esta iniciativa de ley. Si el presidente López Obrador, por ejemplo, ya no electo, ya presidente en funciones, no la publica, se niega a publicarla, tiene facultades el Senado de la República, a través de sus órganos correspondientes, a ordenar la publicación de esa ley. El presidente no la puede ya vetar, ya no existe el veto de bolsillo. Lo único que puede hacer es hacerse el disimulado, no decir ni sí ni no, esperar que transcurran los días que establece la propia Constitución y entonces sí, la Cámara de Senadores ordena que se publique en el periódico oficial del país, de la Federación, y que entre en vigor y que le arrebate a los bancos ese sistema de usura, esa forma en la que trasquilan y abusan sin freno alguno a los cuentavientes, porque pues ahorita da la impresión que ellos los varones de los bancos, van ganando la batalla, aunque no es una batalla, es una posición correcta de la bancada de Morena, una posición de verdadera justicia social. Ojalá, siendo ya presidente en funciones López Obrador, se quede callado para que en tal caso el Senado ordene su publicación y entre en vigor y desmantele ese enriquecimiento, que yo le llamo un enriquecimiento ilícito a costillas del pueblo. 137,000 millones de pesos, un poco más, pero no tengo el dato exacto, pero rebasa los 137,000 millones de pesos los que ganaron en el año 2017. Obviamente todavía no se conoce el balance de sus ganancias del 2018 y que el gobierno de López Obrador y los senadores no se dejen asustar con que se va a ir la inversión de aquí. No, no se va a ir nadie. Los únicos que hacen ruido son aquellos que se han beneficiado con eso. ¿Y quiénes son? Una minoría. Nos desmadraron con lo del Fobaproa, que al transformarlo en deuda pública, con el pasivo laboral
de Pemex, que se lo cargan al pueblo, también lo transforman en deuda pública. Eso y muchas cosas más que se han dado en detrimento de los intereses del país, de la nación, de los habitantes de esta nación. Ojalá prevalezca en este caso de los banqueros la justicia y que esta iniciativa de ley se materialice y se promulgue y entre en vigor. Y como siempre, mis respetos para ustedes.